Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Muy buenos días a todos los oyentes que hasta ahora sintonizan Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Un programa producido por el colectivo de maestro Leonardo Posada. A todos los maestros y maestras, nuestro reconocimiento y motivación para continuar en la lucha contra un sistema que pretende mercantilizar los derechos. Bienvenidos. Y bienvenida sea la paz, la palabra y las nuevas formas democráticas de resistencia ante un modelo capitalista, salvaje, globalizador y mezquino con la justicia social y los derechos. Actualidad, vivas, pullas y mucho más. Bienvenidos. Gracias a la vida. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Editorial. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Entre el COVID-19, la crisis del capitalismo en el mundo y el escándalo de la ñeñe política en Colombia. El colectivo Leonardo Posada y el programa radial Voz Educadora extienden un abrazo a todo el magisterio colombiano y a la comunidad educativa en general. En esta etapa especial marcada por la amenaza del COVID-19 y que se extiende alarmantemente en la región, luego de su ingreso a Colombia por los aeropuertos internacionales con personas portadoras provenientes de Europa, especialmente. El gobierno nacional no adoptó medidas necesarias a tiempo para cerrar el ingreso de extranjeros al país, ni controles rigurosos para los que ingresaban. Pero mucho más preocupante resulta que el presidente intente entorpecer las acciones que iniciaron varios entes territoriales para evitar que se siga extendiendo el virus. Esta tardía reacción del gobierno nacional coincide con las investigaciones que se adelantan en el Congreso de la República por los aparentes escándalos de compra de votos en las anteriores elecciones y que compromete directamente a las campañas del Centro Democrático. Pero mucho más perverso es que ahora se decrete un estado de emergencia que comprometería los recursos de fondos de pensiones en caso de necesitar emergencia por el COVID-19. Por supuesto que ahora se endurecerán las reformas del paquetazo uriduquista con ese mismo pretexto de la emergencia sanitaria. Pero a nivel mundial, no hay duda que la crisis del modelo neoliberal es profunda. También esta crisis se esconde detrás del coronavirus. No olvidemos que con esta crisis sanitaria se adoptan especialmente prácticas del aislamiento social, lo cual desactivó la gran movilización que se generaba en todo el mundo en contra del modelo económico neoliberal y particularmente en Colombia se desactivó por arte de magia el paro nacional que nuevamente se desarrollaría de manera masiva el próximo 25 de marzo. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La
carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Sí. Informe distrital. Informe distrital. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, el informe distrital con el compañero presidente de la ADE, William Agudelo. Buenos días, William. Buenos días, compañeras y compañeros. Reciban el saludo de la Junta Directiva de la ADE. Lo primero que queremos es informar la situación que se viene generando por la situación de salud en todo el país. Nos preocupa en estos momentos es que en lugar de ampliar los servicios de salud en las diferentes instituciones del distrito y en la misma entidad de salud del magisterio, lo que se viene haciendo es recortando los servicios. Y en ese sentido pues llamamos a que la situación que está viendo en el país, producto de todo este virus que hay, pues es que el gobierno asuma los compromisos reales de mejorar el servicio de salud de todos los colombianos. Ese es un llamado que se hace en estos momentos cuando vemos que lo que hace el gobierno nacional es restringir las libertades de todos los ciudadanos. Lo segundo es que debido a la situación generada con la Secretaría de Educación y con el Ministerio de Educación Nacional, al expedir una circular y una directiva ministerial que pasaba por encima de los derechos de los educadores, nosotros nos vimos en la necesidad y en la obligación de exigirle a la Secretaría de Educación en Navonilla una reunión urgente con la Junta Directiva de la ADE. Por eso el día lunes nos dirigimos a la Secretaría de Educación con megáfono en mano y todos los 13 directivos y le exigimos a la Secretaría una reunión. En esta reunión pues le planteamos que nosotros primero no aceptamos que los maestros fuéramos inmunes al virus que hay, que los maestros también tenemos familia, que los maestros también teníamos el derecho de cuidar de nuestra vida, y que enviara una comunicación inmediata a todos los rectores y a todo el cuerpo directivo de los colegios para que asumieran que no era necesario que el maestro estuviera dentro de la institución educativa, que ese desarrollo académico se debía hacer desde la casa, que habíamos quedado en que el día lunes se convocaban a todos los estudiantes y se les entregaban las guías y los estudiantes se iban 2 semanas. Sin embargo, se cambió eso por mantener a los maestros durante toda la semana, no solamente entregando guías, sino también repartiendo los alimentos. Dijimos que esa no era función nuestra, que contrataran personal para eso. Por eso la insistencia de que se sacara una resolución, por eso salió la resolución de modificación del calendario, donde también le insistimos que se respetara las vacaciones, los derechos laborales de los educadores, que independientemente de la situación pues se viene desarrollando actividades, que si toca otros 20 días o otro mes en estas actividades, pues los maestros estamos dispuestos a desarrollar las guías y enviar la comunicación a los estudiantes, y que el tema vacacional y el tema de las 2 semanas de desarrollo institucional se respetara. No podemos permitir adelanto de vacaciones porque la situación que se genera es que vamos a tener entonces un periodo de 7 meses y eso sí genera más dificultades en la salud de todos nosotros. Por eso saludamos que la Secretaría de Educación haya escuchado estos reclamos y haya expedido esas resoluciones y esa circular donde queda claro que se respeta el calendario escolar tal como se había planteado, y también que las 2 semanas de desarrollo institucional no presenciales pues las tengamos los maestros. En estas 3 semanas la ADE va a estar cerrada, el personal administrativo va a estar por fuera, pero nosotros nos comunicaremos si están a disposición nuestros celulares, estaremos dentro de la ciudad y estaremos pendientes en cualquier actividad que se van a desarrollar. El 25 de marzo seguiremos con el paro nacional. Algunos compañeros se van a concentrar en el Parque Nacional a partir de las 9 de la mañana y otros, van a hacer los diferentes cacerolazos y diferentes actividades que se van a desarrollar ese día. Por lo tanto, compañeros, el paro no para, el paro continúa, seguimos en la movilización y en la lucha. ¡Viva el paro nacional! Abajo las políticas neoliberales del gobierno de Duque y de Uribe, abajo el asesinato de dirigentes sociales. ¡Viva el paro nacional! Cuando le hacen promesas al inocente, miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del Voz Educadora. Mayana ni Juan Voz Educadora.
La voz de los sin voz. Cómo nos habla de libertad cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Voces de opinión. Y en Voz Educadora, el informe nacional de cuenta de la compañera María Eugenia Londoño, ejecutiva de FECODE. Muy buenos días, compañera María Eugenia. Saludamos al magisterio bogotano. Se logra gracias a la unidad, la vehemencia de la Junta Directiva de la ADE, que el gobierno de Bogotá acceda a respetar las condiciones de vida, la salud, la seguridad del magisterio bogotano y de igual manera para que entienda que no se puede modificar el calendario y mucho menos se tiene que entender que vienen vacaciones cuando las vacaciones en cuarentena no son vacaciones. Es decir, estamos trabajando alrededor de que se respete la vida, la integridad del magisterio colombiano, de los estudiantes, de la comunidad educativa y obviamente del pueblo colombiano, pero que también se respete el calendario, que se respeten los momentos de descanso, que se respeten los momentos de vacaciones. Que así tendremos que mover el pliego de peticiones que entrega la ADE al gobierno de Bogotá y de igual manera el pliego que FECODE viene consolidando con el gobierno nacional pactado en el año 2019. Y en ese sentido queremos expresar una voz de alerta. Es que la reunión de la Comisión de Alto Nivel de esta semana no arrojó posibilidades reales de que el gobierno esté pensando en una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones. Hoy las condiciones son muy complejas alrededor de esta pandemia mundial que acaba con las vidas de los seres humanos, pero que además en ese estado de cuarentena genera unas condiciones muy complicadas para que un colombiano que vive de un salario mínimo o que no tiene empleo pueda irse a encerrar y no pueda producir y de igual manera no pueda comer. Así también tenemos que decir que las facultades extraordinarias al gobierno Duque y la no sesión del Congreso también puede generar una amenaza en lo que tiene que ver con la consolidación de nuestros acuerdos. Y en ese sentido queremos entregarle al magisterio colombiano y bogotano un estado de alerta. El 25 de marzo, tal como hicimos el cacerolazo la semana que termina, exigiéndole derecho a la vida, respeto por la vida y la dignidad del pueblo colombiano y unas medidas reales y efectivas para esta pandemia al presidente Duque, así el 25 de marzo vamos a adelantar todas las formas de la táctica de la movilización para que este gobierno entienda que no estamos adormecidos, que no estamos anestesiados y que por el contrario entendemos en nuestra cuarentena y dificultad que hoy estamos atravesando que esto tiene que mejorar, que esto tiene que cambiar y que nuestros objetivos tienen que ser alcanzados. La movilización no puede parar. Donde estemos hay que movilizarnos, hay que expresarnos, hay que denunciar estas políticas porque hoy, compañeras, compañeros, nos estamos jugando nuestra vida, nuestra dignidad, nuestra paz. Así es pues, que venga un abrazo, vamos a cuidarnos, vamos a estar en nuestras casas adelantando la tarea, pero no olvidemos que la lucha nos da lo que el Estado nos niega. Un abrazo fraterno, combativo y adelante, compañeras maestras, compañeros maestros. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Bueno, y en Voz Educadora el compañero Emilio Espitia con el tema medioambiental, problemática del páramo de Santurbán. Seguimos en defensa del agua porque esta exigencia es inaplazable. Cabe recordar que en el mandato de Iván Duque el problema de la minería pareciera que está parado.
Lo cierto es que existen muchos proyectos fuertes que vienen en camino y ponen en peligro lo concerniente al agua, los páramos, fauna y desplazamiento de poblaciones, entre otras. Queremos resaltar que uno de los proyectos más polémicos sobre el tema del agua es el del páramo de Santurbán, próximo a ejecutarse, y aunque la empresa Minesa, que está tramitando el permiso ambiental, lo niega, es evidente que sí hay daños fuertes para su explotación e implementación. La destrucción de las zonas de recarga de acuíferos en páramos y bosques para la perforación a grandes profundidades en el fracking o creación de túneles, el uso de químicos propios para la explotación del oro, hacen que las aguas profundas se filtren y contaminen. Y si tenemos en cuenta que la mayor parte del agua subterránea abastece agua potable a diferentes poblaciones, se deben prender las alarmas cuando esto va a suceder. El proyecto aurífero del Soto Norte, entre los municipios de California y Suratá, son los que corresponden a la parte baja del páramo de Santurbán. Lo desarrolla la multinacional Minesa, grupo Mubdala de Emiratos Árabes. Lo convierte en el cuarto complejo minero de tamaño en Colombia. Un segundo proyecto de licenciamiento que viene llamando la atención en el sector minero del país y que debe tener aval de la licencia ambiental para el 2020 es el proyecto de Quebradona para la producción a gran escala de cobre, desarrollada por la multinacional sudafricana Anglo Gold de Ashanti Aga en el municipio de Jericó. También se debe tener en cuenta el proyecto aurífero de Gramalote en el municipio de San Roque para la licencia ambiental. Aquí en este proyecto se debe desplazar o reasentar una comunidad en su totalidad. Y el cuarto proyecto también importante es el complejo aurífero de Buritica en la faja media del Cauca, donde se va a extraer también oro. Y finalmente recordar que el macizo colombiano está en riesgo de ser intervenido próximamente. Les hablo de Emilio Espitia, docente de Ciencias Naturales del IES San Rafael. Voz Educadora. La voz de los sin voz. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población que el león es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. Los 9 son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Bueno, y en Voz Educadora nos acompaña hoy el compañero Román Vega, exsecretario de Salud de Bogotá en la época de Lucho Garzón. Bienvenido, Román. Buenos días, amigos y amigas de Voz Educadora, la voz de los sin voz. Colombia vive hoy en el contexto de la crisis global un proceso de agudización de su propia crisis particular. La dinámica de la pandemia global de coronavirus acentúa las contradicciones políticas, sociales y económicas de larga data de nuestro país. En el plano político, las élites son incapaces de dar respuestas a las demandas de los sectores populares y, en vez de dar soluciones, acentúan medidas represivas y coartación de libertades. En el plano económico, el crecimiento del dólar, la baja de los precios del petróleo y las tendencias de desempleo y de crecimiento auguran una situación difícil para el futuro del país. En el plano social, las medidas que viene adoptando el gobierno frente a la pandemia de coronavirus favorecen a los más ricos en contra de los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad. El hecho particular de la pandemia de coronavirus no augura un buen futuro para nuestro país. De hecho, el gobierno calcula que al menos habría 3.9 millones y 550.600 casos severos de infección por este virus. Actualmente conocemos que se han producido más de 100 casos,
pero tememos mucho que este dato sea realmente no transparente frente a las dificultades que tiene el sistema de salud para hacer las pruebas, que permitan hacer los diagnósticos de los casos reales que se presentan. En realidad, las medidas de contención hasta ahora adoptadas, que hacen énfasis en el aislamiento social, es decir, en el contacto entre unos y otros, son difíciles para contener la epidemia. Se requeriría una decisión política de intervenir y modificar el actual sistema de salud para que se pudieran llevar a cabo prácticas efectivas de prevención, contención y tratamiento de los enfermos. Nada augura que el gobierno esté dispuesto a tomar medidas en este sentido. Se requerirá que los colombianos y colombianas, desde nuestras propias iniciativas, desarrollemos procesos solidarios y de acción que nos permitan enfrentar la crisis que vivimos. Voz Educadora. La voz de los sin voz. La luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Y en Voz Educadora, el informe de la compañera Heidi Sánchez desde el Consejo de Bogotá con un análisis político. Bienvenida, compañera. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez, concejala de Bogotá por la coalición Colombia Humana UP Maíz en representación de la Unión Patriótica. Estamos asistiendo a un momento bastante complejo en nuestro país y en el mundo. Es necesario que todos y todas, desde donde estemos, tomemos las medidas pertinentes, no solamente para cuidarnos y cuidar a las personas que son cercanas a nosotras y nosotros, sino a todo el conjunto del pueblo colombiano. Pero esto no va a ser posible si no hay unas medidas estrictas por parte del gobierno nacional y distrital para alivianar económicamente a la población menos favorecida. Yo quiero saludar el ejercicio de los docentes. Hemos pedido en distintas instancias, y en esto estamos muy atentos y atentas, en la garantía laboral, no solamente de los profesores que están nombrados, que son de carrera, sino en los docentes que están de manera provisional en la Secretaría de Educación. Tenemos que hacer los ejercicios para exigir que se cumplan y se respeten los derechos, pero también para que podamos ser solidarios con los otros y con las otras, dando lo que podemos dar en materia económica, alimentos, pero también en el humanismo. Ustedes, como docentes, más que nadie saben que muchos niños y muchas niñas son víctimas de violencia intrafamiliar y su lugar seguro es el colegio. Yo les hago una invitación y es a que podamos estar pendientes de esos niños, de esas niñas. Yo entiendo la carga también que tienen los docentes, pero bueno, gracias a ustedes este país es un país mejor y que todos y todas aquellas que pensamos de manera diferente ha sido gracias a los profesores que tuvimos en nuestros colegios. Les deseo lo mejor. Hemos compartido un link para hacer las denuncias de lo que pueda llegar a acaecer este fin de semana. Estaremos muy al tanto. Que tengan un buen día. Actualidad. Actualidad. La directora de la Misión de Observación Electoral afirmó que en la segunda vuelta presidencial en los departamentos de Guajira y Cesar sí hubo compra de votos y falta capacidad de las autoridades para controlar, investigar y sancionar esta práctica ilegal. El fiscal general se quiere lavar las manos, diciendo que la DIJÍN nunca entregó los audios del Ñeñe Hernández. La policía contradijo al fiscal Barbosa, afirmando que desde hace un año entregaron los audios. Jaime Lacutir, quien hizo campaña a la presidencia por Duque en la costa, lo investigará por las denuncias de compra de votos. Un amigo investigando a su presidente, se hace necesaria una acción contundente del Procurador General. Continúa el Campeonato Nacional de la Estupidez. Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, pide a Guaidó ayuda para el tema del coronavirus en la frontera.
y Duque encomienda el país a la Virgen de Chiquinquirá. Los embajadores de Francia, Alemania e Irlanda señalaron que el asesinato de líderes sociales en Colombia es una preocupación para la Unión Europea y para la comunidad internacional. El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián. Bueno, Grimao. hasta aquí llegamos por el día de hoy. No sin antes invitarlos a reflexionar sobre la situación de salubridad que estamos viviendo por la negligencia del gobierno colombiano al no tomar las medidas necesarias para proteger la vida de los colombianos. Es necesario prohibirnos olvidar la ñeñe política, las fosas comunes más grandes de Latinoamérica, la parapolítica, Odebrecht, la corrupción uribista, los asesinatos de líderes sociales y muchas más realidades que han pasado a segundo y tercer plano ante la pandemia coronavirus. Recuerde volver a sintonizarnos en 8 días por este mismo dial. Aquí encontrará el espacio para dejar escuchar su voz. La voz de la paz, la voz de la denuncia, la voz de lo acordado, la voz de los que no tienen voz. Seguiremos fieles y firmes en la denuncia, la movilización y la resistencia. Escríbenos a voceducadora@gmail.com y con gusto le responderemos sus dudas e inquietudes. También pueden enviar sus artículos a esta misma dirección. Que tengan un muy feliz domingo de descanso y prepararnos para el cacerolazo del 25 de marzo, paro nacional. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad.